Sí lo dice Lamont, Carlos Sandoval. Y las relaciones entre México y Estados Unidos. Esta tarde, en el 760 del cuadrante, saludamos al editor de la Agenda Bilateral, el maestro Carlos Sandoval. Y Carlos, la audiencia pide profundizar en tu comentario con relación al tema del COVID en la Unión Americana, sus repercusiones económicas para la comunidad latina, porque también se menciona que allá al norte del Bravo, maestro Sandoval, la aplicación de las vacunas fue en ocasiones de manera discrecional hacia las minorías. Qué gusto saludarte, maestro, y muy buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, y saludo al mejor auditorio de la radio, al de Radio ABC. Y claro que sí, mi hijo Federico, y mi participación va a ser en dos partes hoy. Una muy breve, para hacer referencia, y una recomendación más bien, para escuchar las opiniones de Arturo Sarucán, quien fue embajador de México en Estados Unidos, y que en YouTube las pueden encontrar, y la verdad es que son opiniones con mucha pulcritud, con mucho don de oportunidad, y para quienes estamos interesados de conocer cada vez más esta tan compleja relación México-Estados Unidos, es indispensable escuchar las videocolumnas de Arturo Sarucán en latino. Es una opinión para quienes les interese, vale la pena. Y en segundo lugar, ahora sí, entro al tema, mi querido Federico, el impacto del COVID en la economía de los Estados Unidos y la respuesta dada por ese gobierno y el impacto para nuestra comunidad mexicana y más allá de los mexicanos, la hispana. Como bien decías, querido Federico, hubo algunos prietitos en el arroz, como dicen, ¿verdad? Algunos casos, sobre todo en Florida, ¿verdad? De algunos estereotipos de racismo. Afortunadamente no fue en todo el país, porque incluso tú y yo conocemos mucha gente que está yendo a vacunar allá y que sin problemas no les nada más se forman, firman de que les da gracias y vámonos, lo cual está muy bien. Y la pandemia de COVID-19 ha cambiado drásticamente la economía mundial, Federico, y de los Estados Unidos también no es la excepción, cobrando una gran cantidad de víctimas y provocando el cierre de importantes sectores económicos. Si bien existe una gran incertidumbre respecto a las perspectivas económicas del crecimiento en Estados Unidos, el impacto de la pandemia ha sido duro. Es importante, querido Federico, hacer notar que la expansión económica récord de los Estados Unidos, eso es algo muy importante que quiero subrayar, llegó a su fin a causa del COVID, con pronósticos de una profunda recesión que se vivió en 2020, pero que durante 2021 están remontando con éxito debido a su efectiva campaña de vacunación. ¿A qué me refiero cuando digo que llegó a su fin esta temporada de éxito de Estados Unidos? El periodo más largo, Federico, de creación de empleo en la historia de los Estados Unidos ha sido un periodo que duró 113 meses. Esto resulta muy interesante, querido auditorio, porque el presidente Obama recibió en 2009 un gobierno en crisis, con una crisis hipotecaria durísima, y durante sus dos periodos de gestión logró estabilizar y hacer crecer la economía de aquel país. Y sentó bases importantes para que la administración siguiente, la del presidente Donald Trump, tuviera bases sólidas, lo cual, por supuesto, aprovechó la situación. Sin embargo, con el tema de la pandemia y el mal manejo que tuvo Donald Trump al inicio de la pandemia, primero negando el hecho, minimizándolo, ocultando la información, también decía que abrazos y no fueran a las fondas, etcétera. Me recuerda alguna historia cercana a México, generó un final abrupto de ese largo periodo de crecimiento que concluyó en marzo del 2020. 113 meses de crecimiento permanente en los Estados Unidos. En abril del año pasado, la economía estadounidense había perdido 21 millones de puestos de trabajo, lo que fue la mayor caída jamás registrada y duplicó con creces la pérdida de la crisis financiera mundial de 2008 y 2009, aquella crisis hipotecaria que comenté. La tasa de desempleo saltó del 4.4%
4% al 14.7%. Y esa tasa del 4.4% de desempleo había sido la más baja de los Estados Unidos durante 50 años, Federico. Ustedes dirán, ¿y a nosotros qué? No, ni nos va ni nos viene la economía de Estados Unidos. Pues no, fíjense que no. Por dos razones. Primero, porque allá viven muchos mexicanos que si pierden su empleo ya no pueden enviar sus remesas a sus familias en México. Y en segundo lugar, si nuestro principal socio comercial se ve dañado en su economía, por supuesto que las exportaciones de nuestro país bajan. Ya la otra vez comentábamos el superávit de la balanza comercial de México. Nosotros le vendemos más a los Estados Unidos de lo que ellos nos venden a nosotros. Y eso genera economía para este país y por supuesto para los mexicanos que viven allá y trabajan allá. Miren ustedes, los datos del desempleo indican, Federico, que los hispanos, los afroamericanos y los trabajadores que perciben los salarios más bajos en restaurantes y comercios minoristas fueron los más afectados. Y sé que es muy odioso escuchar cifras en radio y les pido que me tengan paciencia. Les voy a dar 4 cifras. La tasa de desempleo en abril se disparó del año pasado a cifras sin precedentes. El 18% de hispanos se quedó sin trabajo, 16% de afroamericanos, 14% de asiáticos y 14.2% de blancos, de la comunidad blanca. Los avances, ahora bien, quiero Federico, y con esto concluyo, el manejo económico que hizo el gobierno de Estados Unidos logró que en el mes de mayo del año pasado cientos de miles de trabajadores volvieran a sus empleos en restaurantes, servicios de atención médica y construcción. Como consecuencia, en mayo se crearon 2.5 millones de puestos de trabajo en plena pandemia, y en junio del año pasado también se crearon 4.8 millones de empleos, lo cual da idea de una rápida respuesta económica de la principal potencia del mundo. Los avances de la campaña de vacunación que ofreció el presidente Biden y que está ofreciendo, el cual prometió que durante sus 100 primeros días de gobierno administraría por lo menos 100 millones de vacunas, camina con éxito, pues según las cifras del New York Times, al día de ayer, 8 de abril, en Estados Unidos alrededor de 112 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, de los 331 millones que son. Es decir, la tercera parte, el 33%, ya está vacunada. Según datos oficiales, en nuestro país, aquí únicamente se ha vacunado al 6.25% de la población. Lo cual es un contraste porque deja ver claro que quizá en nuestro país no se previó desde el año pasado la compra de vacunas. Mientras que nuestros vecinos sí lo hicieron y el resultado está a la vista. La tercera parte de la población de Estados Unidos está vacunada o en proceso de recibir su segunda vacuna y van avanzando. Ojalá estuviéramos aquí en las mismas circunstancias, querido Federico. Hay la gran asimetría. Si hablamos en tema de agricultura, en la firma del Telecán anterior y Temec siempre se citó eso, maestro Sandoval, y ahora es la asimetría de COVID. Así es. Maestro, gracias por esta intervención en tu espacio informativo del 760 y buenas tardes. Gracias, Rico. Feliz fin de semana. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Maestro Carlos Sandoval. Son las 12:46. Hay más información.